Quedamos que íbamos a expresar en función de dos variables. Ya nada más las dos variables, por favor. A ver, rápidamente. ¿Cómo quedó con dos variables? Con X y Y. A ver, desarrollamos aquí. ¿Sí? Por eso le estoy diciendo, desarrollamos y simplificamos. Necesito que me digan cómo quedó. Ya habíamos sacado la primera derivada y la segunda derivada. Sí. ¿Cómo quedó aquí? Era... es 2x cuadrado menos 8 x más 2x. A ver. 2x cuadrado menos 8x más 2x cuadrado menos 4y más 20 más 20. Hay que hablar un poco más fuerte, muchachos. Ya lo hemos comentado, cuando tengan una reunión en el trabajo, hay que hablar fuerte, ¿sí? O sea, cuando yo hablo fuerte y claro, estoy demostrando muchas cosas, soy parte de la solución, estoy en el equipo, voy a compartir mis propuestas, en fin. ¿Sí? No puedo yo hablar bajo. Vamos a estar allá afuera el día de mañana. ¿No? Sí, por favor. A ver, ¿cómo quedó la derivada con X? Un medio. 2x Del chorizo. Vamos a llamarle ese chorizo A, ¿sale? Vamos a llamarle, todo este chorizo, vamos a llamarle A, ¿sale? Sí. Entonces va a ser A menos un medio. Sí. Y entonces aquí sería 4x menos 8. ¿Sale? Bien. Y la derivada con Y es un medio de A a la menos un medio por 4y menos 4. ¿Sí estamos? Sí. Bien. Entonces dijimos que hay que encontrar el valor crítico, que es aquel que hace 0 a las dos derivadas. Y pues esos valores son el 2 y el 1. ¿Sí? Bien, pero estamos hablando de que es el punto que es el punto 2,1 en el plano, porque acuérdense que todo esto lo analizamos en el plano, aunque en realidad sería 2,1 y el valor de z lo sustituimos en la función, no aquí, para sacar el valor de z, pero al fin de cuentas ese valor de z no nos interesa ahorita. ¿Sí? Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, sacar la segunda derivada con x, la segunda derivada con y la segunda derivada primero con x y luego con y, porque necesitamos sacar el hessiano. ¿Sí o no? O sea, no hay de otra. Tenemos que sacar el hessiano. ¿Quién es la segunda derivada con x? Bueno, fíjense cómo lo vamos a hacer. Es un medio, que viene siendo lo voy a derivar y sería ¿quién? Sería menos un medio. ¿Sí estamos de acuerdo? Por a la menos 3 medios. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué le pongo a? Porque a tiene x. O sea, no es constante. Es una función que no va a cambiar, pues. ¿Sí estamos de acuerdo? Y que tiene las variables. Entonces, por eso es que es con la de igual a n. Hagan de cuenta que es la u en la de igual a n. ¿Sí o no? Para no poner todo el chorizo. Y luego es, ¿por quién? Por la derivada de a. ¿Y quién es la derivada de a? Pues el 4x menos 8. ¿Sí están de acuerdo? No oigo. Pero lo multiplicamos por él y va a quedar al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No oigo? Sí. Luego más este pasa igual a la menos un medio y luego por la derivada de esto que es 4, ¿verdad? Porque derivamos con x, ¿sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, este es un producto, ¿por qué se tiene x y se tiene x también? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Cómo sería la segunda
una derivada con y. Bueno, claro, aquí podemos simplificar, ¿no? Podemos ponerlo como quién, como 2x menos, no, miento. Puedo sacar el 4, pero va a salir como un 16, ¿sí están de acuerdo? Porque está en un cuadrado, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces sería quién, 8 por x menos 2 al cuadrado. ¿Sí, verdad? Factorizo el 4, ¿sí o no? Y sale del cuadrado como un 16. Y luego por este medio nos da el 8. ¿Sí están? Sí. Ah, pero aquí tenemos este medio. Entonces, ¿cómo va a quedar? A la menos ¿qué? A la menos 4. Por a la menos 3 medios. ¿Sí estamos o no? Claro, me falta este. Más 2 a la menos 1 medio. ¿Sí sería así? ¿Sí o no? Bien, vamos a ver con esto. A ver, 1 medio, se va a parecer mucho. A la menos 3 medios y luego por la derivada de A pero con Y. Entonces la derivada de A con Y, ¿cuánto vale? Vale 4Y menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 4Y menos 4. Pero lo multiplicamos por ella. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Porque es el 1 medio exacto. Es este por la derivada de este. Y al derivar este va a quedar otra igual. Va a quedar al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí queda otro cuadrado? ¿Sí? Más, ahora sí, 1 medio a la menos 1 medio por la derivada de eso con respecto de y que es el 4. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sas? ¿Sí o no? Bueno, entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Me va a quedar así. Ahí está, ¿sí o no? ¿Sí? Bien, ahora derivamos esto con respecto de y. Entonces sería 1 medio. Puede ser al revés, se puede hacer de y de x. Acuérdense que es el teorema de Clark, ¿sí o no? Bien. Entonces, el 1 medio lo sacamos y luego es este por la derivada de este. La derivada de este con y es 0, ¿sí o no? La derivada de este con y es 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Más este por la derivada de este. Entonces va a ser ¿quién? 4x menos 8 por la derivada de este. Este tiene y. Entonces hay que hacerla, va a quedar menos 1 medio. Con la derivada de y menciono a la menos 3 medios. Por la derivada de a con respecto de y, ¿sería quién? ¿Que sería quién? 4y menos 4. Nada más. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y qué podemos hacer allí? 4x menos 8. Podemos actualizar aquí este 4 y se va a cancelar con este medio y este medio. A ver, vamos a dejarlo así. Ya. A ver. A la menos 3 medios por y menos 1. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Evaluar las segundas derivadas en dónde? En 2,1. A ver, ¿cuánto vale esta? En 2,1. Bueno, sería 0. ¿Sí están de acuerdo que me va a dar 0? No digo. Y nada más va a quedar este. Entonces va a ser 2. ¿Y cuánto vale A? ¿Cuánto vale A que viene siendo este chorizo? Nada más lo de adentro, aguas. ¿Sí están de acuerdo que nada más es lo de adentro, verdad? Sin la raíz, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Nada más es el chorizote de adentro de la raíz. Entonces, eso en este punto, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 4 por 2, 8, menos 16, más 2, menos 4, más 20, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí estamos? Pero todo eso a la que? A la menos 1 medio. Entonces, ¿cuánto va a ser? A ver, aquí cuánto me da. Este con este pelas y con este pelas. ¿Sí o no? ¿Me va a quedar 10? ¿Sí? 2 sobre raíz de 10.
¿Sí o no? ¿Sí? Y luego, ¿cuánto vale la segunda derivada con y? A ver. Evaluándolo aquí, ¿qué pasa? Que esto va a valer 0, ¿sí están de acuerdo? Y nada más me va a quedar esto. Y esto ya lo sacamos. ¿Cuánto valió? 2 sobre raíz de 10. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué hay que sacar? Esta. Ah, aquí aguas, me faltó 2,1. Hay que ser bien cuidadosos. ¿Sí estamos? ¿Cuánto va a valer? Fíjense. 0. ¿Sí o no? 0. Entonces, ¿cuánto vale el determinante del hessiano? Era esta por esta menos al cuadrado, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuánto me va a dar? 4 décimos. O sea, 2 quintos. Pero aquí lo importante nada más es si es positivo o negativo. No me interesa nada ninguna otra cosa. ¿Sí estamos de acuerdo? Es positivo, entonces ¿qué significa? Puedes continuar. Nada más. ¿Sí o no? Nada más. El que me va a decir si es máximo o mínimo, ¿quién es? Este. ¿Cuánto vale? 2 sobre raíz de 10. ¿Y esto es qué? Positivo. ¿Sí o no? Y si la segunda derivada es positiva, entonces es un mínimo. ¿Sí o no? Es un mínimo. O sea, lo único que estamos haciendo es descubrir que efectivamente es un mínimo. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero, ¿qué me hace falta? Encontrar el punto. ¿Y quién es el punto? Pues va a ser 2,1, coma, ¿cómo sacamos z? Lo sustituimos en la función. ¿Cómo era la función, ingeniero? ¿Ya estás durmiendo, ingeniero? Ya nomás. ¿Cómo era la función? A ver, era f de x, y, z. No, no, esa es la distancia. Acuérdense que lo que se minimizó fue la distancia. Es z cuadrada igual. Pero no, pero yo tengo que contar el punto. ¿El punto de quién? De la superficie. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo era la función? Era cuadrada menos. A ver, ¿cómo? ¿Cómo era la función? La función del libro era igual a z cuadrada. Ah, era Z cuadrada igual a x cuadrada más y cuadrada. igual a qué? X cuadrada más y cuadrada. X cuadrada más y cuadrada. Oye, ¿eso quiere decir que qué cosa? Que z es más o menos raíz de x más y cuadrado. ¿Sí están de acuerdo o no? Ah, no, también era x cuadrada. Es un cono, ¿no? Creo. Sí, claro. Bien, entonces, ¿cómo le hacemos? Sustituimos el punto. ¿Y es quién? Más menos raíz de quién? De 4 más 1. O sea, más menos raíz de 5. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es decir, son 2 puntos. Son 2 puntos. Uno con más y uno con menos. ¿Sí? A ver, vamos a ver. ¿Qué número era? 41. 41. ¿41 número qué? Igual parcial 0, 14 ¿qué? ¿14 7 o 14 8? 14 7 creo, ¿no? ¿Qué número era? 41. A ver. Está 2,1, más menos raíz de 5. Ahí está. ¿Sí? Bueno, pues ahí está. Pues vamos a hacer un último. A ver. Pues ahora ahí escójanse ustedes, ahí cualquiera. Acuérdense que son los de estos de aquí. De estos.
aquí lo que nos ayuda mucho fue utilizar esa letra A, porque si no vamos a estar escribiendo chorizo, ¿sí o no? Pero obviamente yo sé que eso no va a cambiar, estamos aplicando lo de igual a N, no va a cambiar, pues se me hace más rápido, si no imagínense, estar poniendo ahí el chorizote, ¿sí o no? ¿Sí? A ver, entonces dice, una caja de cartón sin, bueno, no sé qué significa ni tapa o qué es tapa. Sin tapa. ¿Tapa? Bueno, sin tapa, debe de tener un volumen de 32.000 centímetros cúbicos en contar las dimensiones que minimicen la cantidad de cartón usado. Sí, una caja de cartón. Bien, entonces, fíjense bien, yo tengo la cajita, aquí no nos dice si es rectangular o cuadrangular. Como no nos lo dice, tenemos que suponer que es rectangular, porque acuérdense que un cuadrado es un rectángulo, ¿sí o no? Un cuadrado es un rectángulo. A fin de cuentas, si es cuadrangular, pues nos va a dar la misma dimensión de la base, ¿sí o no? Si estamos de acuerdo, vamos a suponer que es un cuadrado, perdón, un prisma rectangular. Entonces tenemos X, Y, Z, si quieres ponerlo así. Habrá quien diga, no, yo quiero que sea base, quiero que sea H de altura y esto que sea pues el grueso, ¿no? Entonces pues, puedo utilizar B, H y no sé, lo que sea. Vamos a utilizar X, Y, Z, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sale? Bien. Entonces, mi caja debe de tener un volumen de 32.000 centímetros cúbicos. Pero las posibilidades son muchísimas. ¿Sí o no? Las posibilidades son muchísimas. ¿Por qué? Porque puede ser chaparrita y ancha, puede ser delgadita, alta, y obviamente entre esas dos posibilidades hay infinitas, ¿sí o no? Tenemos que encontrarla mejor. ¿Y cuál es la mejor? La que minimiza la cantidad de material. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues el volumen es área de la base por altura, viene siendo XY por Z. O sea que el volumen depende de tres variables. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, este volumen debe de ser de 32.000. Bien. Pero, en contar las dimensiones, significa que estoy hablando del área total, ¿sí o no? El área total. Entonces, el área total es, vamos a suponer que es así, está medio feo, pero es X, Z, Y, ¿sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces este mide Y, este mide X y este mide Y, ¿no? ¿Sí o no? Si lo doblamos. ¿Sí estamos? Está feyón, pero ustedes pasan. Entonces, eso es lo que tengo yo que minimizar. Tengo que minimizar la superficie de cartón. Si yo minimizo la superficie del cartón, estoy minimizando el material, ¿sí o no? Para hacer la caja. ¿Sí o no? Pero la superficie es ¿quién? La superficie, pero sin tapa. Decía que era sin tapa. Esta no la consideramos, ¿no? ¿Sí decía sin tapa, no? Sí. Entonces, ¿cómo sería? Sería esta, XY, más dos veces esta, que es XZ, ¿sí o no? Más dos veces esta, que es 2XY. No, 2DZ. Espérame tantito, muchachos. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Sí. Eso es lo que a ver, ¿qué es lo que tengo que optimizar entonces, ingeniero? ¿Este o este?
¿Cuál es? A ver, ¿qué es lo que tengo que optimizar? ¿El volumen o la superficie? ¿Por qué? ¿Qué es la superficie? ¿Y lo acabamos de decir, sí o no? Bueno, pero ¿qué pasa? Pasa que la superficie está en función de ¿qué? De 3 variables. Y yo no sé cálculo de 3 variables. Bueno, sí lo puedo usar. Sí lo puedo usar. ¿Sí? Pero lo estamos viendo con 2 variables. Entonces, ¿qué utilizamos? Esto. ¿Sí o no? Esto, que fue lo mismo que hicimos en el otro ejercicio. ¿Se acuerdan que utilizamos una relación, no? ¿Sí o no? Que fue la cuadrada. Bien. Quedamos que íbamos a expresar en función de 2 variables. Ya nada más las 2 variables, por favor. A ver, rápidamente. ¿Cómo quedó con 2 variables? Con X y Y. A ver, desarrollamos aquí. ¿Sí? Por eso le estoy diciendo, desarrollamos y simplificamos. Necesito que me digan cómo quedó. Ya sabemos sacado la primera derivada y la segunda derivada. Sí. ¿Cómo quedó aquí? Era 12 cuadrado menos 8 más 12. A ver. 2x cuadrada menos 8x más 2y cuadrada menos 4y más 20 más 20. Hay que hablar un poco más fuerte, muchachos. Ya lo hemos comentado, cuando tengan una reunión en el trabajo, hay que hablar fuerte. ¿Sí? O sea, cuando yo hablo fuerte y claro, estoy demostrando muchas cosas. Soy parte de la solución, estoy en el equipo, voy a compartir mis propuestas, en fin. ¿Sí? No puedo yo hablar bajo. Vamos a estar allá afuera el día de mañana. ¿No? Sí, por favor. A ver, ¿cómo quedó la derivada con X? Un medio 2x del chorizo. Vamos a llamarle ese chorizo A, ¿sale? Vamos a llamarle todo este chorizo, vamos a llamarle A, ¿sale? Sí. Entonces va a ser A menos un medio. Sí. Y entonces aquí sería 4x menos 8. ¿Sale? Bien. Y la derivada con Y es un medio de A a la menos un medio por 4y menos 4. ¿Sí estamos? Sí. Bien. Entonces dijimos que hay que encontrar el valor crítico, que es aquel que hace 0 a las dos derivadas. Y pues esos valores son el 2 y el 1. ¿Sí? Bien, pero estamos hablando de qué es el punto que es el punto 2,1 en el plano, porque acuérdense que esto lo analizamos en el plano, aunque en realidad sería 2,1 y el valor de z lo sustituimos en la función, no aquí, para sacar el valor de z, pero a fin de cuentas ese valor de z no nos interesa ahorita. ¿Sí? Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues sacar la segunda derivada con x, la segunda derivada con y y la segunda derivada primero con x y luego con y, porque necesitamos sacar el hessiano. ¿Sí o no? O sea, no hay de otra. Tenemos que sacar el hessiano. ¿Quién es la segunda derivada con x? Bueno, fíjense cómo lo vamos a hacer. Es un medio, que viene siendo lo voy a derivar y sería ¿quién? Sería menos un medio. ¿Sí estamos de acuerdo? Por a la menos 3 medios. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué le pongo a? Porque a tiene x. O sea, no es constante.
Es una función que no va a cambiar, pues, ¿sí estamos de acuerdo? Y que tiene las variables. Entonces, por eso es que es con la derivada de la n. Hagan de cuenta que es la u en la derivada de la n. ¿Sí o no? Para no poner todo el chorizo. Y luego es, ¿por quién? Por la derivada de a. ¿Y quién es la derivada de a? Pues el 4x menos 8. ¿Sí están de acuerdo? No oigo. Pero lo multiplicamos por el y va a quedar al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí? Luego, sí. Luego más, este pasa igual a la menos 1 medio y luego por la derivada de esto que es 4. ¿Verdad? Porque derivamos con x. ¿Sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, este es un producto. ¿Por qué se tiene x y se tiene x también? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Cómo sería la segunda derivada con y? Bueno, claro, aquí podemos simplificar, ¿no? Podemos ponerlo como y, como 2x menos... No, miento. Puedo sacar el 4, pero va a salir como un 16. ¿Sí están de acuerdo? Porque está en un cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces sería aquí en 8 por x menos 2 al cuadrado. ¿Sí, verdad? Factorizo el 4. ¿Sí o no? Y sale del cuadrado como un 16. Y luego por este medio nos da el 8. ¿Sí están? Sí. Ah, pero aquí tenemos este medio. Entonces, ¿cómo va a quedar? A la menos ¿qué? A la menos 4. Por a la menos 3 medios. ¿Sí estamos o no? Claro, me falta este. Más 2 a la menos 1 medio. ¿Sí sería así? ¿Sí o no? Bien, vamos ahora con esto. A ver, 1 medio, se va a parecer mucho. A la menos 3 medios y luego por la derivada de a pero con y. Entonces la derivada de a con y, ¿cuánto vale? Vale 4y menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 4y menos 4. Pero lo multiplicamos por ella. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Porque es el 1 medio, o sea, es este por la derivada de este. Y al derivar este va a quedar otra igual, va a quedar al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí queda otro cuadrado? ¿Sí? Más, ahora sí, 1 medio a la menos 1 medio por la derivada de eso con respecto a y que es el 4. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sas? ¿Sí o no? Bueno, entonces, aquí vamos a hacer lo mismo. Me va a quedar así. Ahí está, ¿sí o no? ¿Sí? Bien, ahora derivamos esto con respecto de y. Entonces sería 1 medio. Puede ser al revés, puede ser de y de x. Acuérdense que es el teorema de Clark. ¿Sí o no? Bien. Entonces, el único lo sacamos y luego es este por la derivada de este. La derivada de este con y es 0. ¿Sí o no? La derivada de este con y es 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Más. Este por la derivada de este. Entonces va a ser ¿quién? 4x menos 8. Por la derivada de este. Este tiene y. Entonces hay que hacerla, va a quedar menos 1 medio. Con la derivada de la y menciono a la menos 3 medios. Por la derivada de a con respecto de y, ¿sería quién? ¿Que sería quién? ¿4y menos 4? Nada más. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y qué podemos hacer allí? 4x menos 8. Podemos actualizar aquí este 4 y se va a cancelar con este medio y este medio. A ver, vamos a dejarlo así. Ya. A ver. A la menos 3 medios por y menos 1. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Evaluar las segundas derivadas en dónde? En 2,1. A ver, ¿cuánto vale esta? En 2,1. Bueno, sería 0. ¿Sí están de acuerdo que me va a dar 0? No oigo. Y nada más va a quedar este. Entonces va a ser 2. ¿Y cuánto vale A? ¿Cuánto vale
vale A, que viene siendo este chorizo, nada más lo de adentro, aguas. ¿Sí están de acuerdo que nada más es lo de adentro, verdad? Sin la raíz, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Nada más es el chorizote de adentro de la raíz. Entonces, eso en este punto, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 4 por 2, 8, menos 16, más 2, menos 4, más 20, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí estamos? Pero todo eso a la que? A la menos un medio. Entonces, ¿cuánto va a ser? A ver, aquí cuánto me da. Este con este pelas y con este pelas. ¿Sí o no? ¿Me va a quedar 10? ¿Sí? 2 sobre raíz de 10. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Y luego, ¿cuánto vale la segunda derivada con y? A ver. Evaluándolo aquí, ¿qué pasa? Que esto va a valer 0. ¿Sí están de acuerdo? Y nada más me va a quedar esto. Y esto ya lo sacamos. ¿Cuánto valió? 2 sobre raíz de 10. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué hay que sacar? Esta. Ah, aquí aguas. Me faltó 2,1. Hay que ser bien cuidadosos. ¿Sí estamos? ¿Cuánto va a valer? Fíjense. 0. ¿Sí o no? 0. Entonces, ¿cuánto vale el determinante del hessiano? Era esta por esta menos al cuadrado, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuánto me va a dar? 4 décimos. O sea, 2 quintos. Pero aquí lo importante nada más es si es positivo o negativo. No me interesa nada ninguna otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Es positivo, entonces ¿qué significa? Puedes continuar. Nada más. ¿Sí o no? Nada más. El que me va a decir si es máximo o mínimo, ¿quién es? Este. ¿Cuánto vale? 2 sobre raíz de 10. Y esto es que positivo. ¿Sí o no? Y si la segunda derivada es positiva, entonces es un mínimo. ¿Sí o no? Es un mínimo. O sea, lo único que estamos haciendo es descubrir que efectivamente es un mínimo. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero, ¿qué me hace falta? Encontrar el punto. ¿Y quién es el punto? Pues va a ser 2,1, coma, ¿cómo sacamos z? Lo sustituimos en la función. ¿Cómo era la función, ingeniero? ¿Ya estás durmiendo, ingeniero? Vean más. ¿Cómo era la función? A ver, era f de x, y, z. Ahí está. No, no, esa es la distancia. Acuérdense que lo que se minimizó fue la distancia. Es z cuadrada igual. Pero yo tengo que contar el punto de quién, de la superficie. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo era la función? Era cuadrada igual a menos. A ver, ¿cómo era la función? La función del libro era igual a z cuadrada. Ah, era Z cuadrada igual a x cuadrada más y cuadrada. ¿igual a qué? X cuadrada más y cuadrada. X cuadrada más y cuadrada. Muy bien. Eso quiere decir que qué cosa? Que z es más o menos raíz de x más y cuadrado. ¿Sí están de acuerdo o no? Ah, no, también era x cuadrada. Es un cono, ¿no? Creo. Sí, es claro. Bien, entonces, ¿cómo le hacemos? Sustituimos el punto. ¿Y es quién? Más menos raíz de quién? De 4 más 1. O sea, más menos raíz de 5. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es decir, son 2 puntos. Son 2 puntos. Uno con más y uno con menos. ¿Sí? A ver, vamos a ver. ¿Qué número era? 41. ¿41 número qué?
¿Qué número era? 41. A ver. Aquí está. 2,1, más menos raíz de 5. Ahí está. ¿Sí? Bueno, pues ahí está. Pues vamos a hacer un último. A ver. Pues ahora ahí escójanse ustedes ahí cualquiera. Acuérdense que son los de estos de aquí. De estos. ¿Cuál? ¿El 51? ¿51? ¿Sí? Bueno, dale. Dale, dale. Ahí va. Entonces, fíjense, aquí lo que nos ayuda mucho fue utilizar esa letra A, porque si no vamos a estar escribiendo chorizo, ¿sí o no? Pero obviamente yo sé que eso no va a cambiar, estamos aplicando lo de igual ahí, no va a cambiar y pues se me hace más rápido, si no, imagínense, estar poniendo ahí chorizote, ¿sí o no? ¿Sí? A ver, entonces dice, una caja de cartón sin, bueno, no sé qué significa el tapa o qué es tapa. ¿Tapa? Bueno, sin tapa, debe de tener un volumen de 32.000 centímetros cúbicos. Encontrar las dimensiones que minimicen la cantidad de cartón usado. Sí, una caja de cartón. Bien, entonces, fíjense bien, yo tengo la cajita, aquí no nos dice si es rectangular o cuadrangular. Como no nos lo dice, tenemos que suponer que es rectangular, porque acuérdense que un cuadrado es un rectángulo, ¿sí o no? Un cuadrado es un rectángulo. A fin de cuentas, si es cuadrangular, pues nos va a dar la misma dimensión de la base, ¿sí o no? Si estamos de acuerdo, vamos a suponer que es un cuadrado, perdón, un prisma rectangular. Entonces tenemos X, Y, Z, si quieres ponerlo así. Habrá quien diga, no, yo quiero que sea base, quiero que sea H de altura y esto que sea pues el grueso, ¿no? Entonces pues puedo utilizar B, H y no sé, lo que sea. Vamos a utilizar X, Y, Z, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sale? Bien. Entonces, mi caja debe de tener un volumen de 32.000 centímetros cúbicos. Pero las posibilidades son muchísimas. ¿Sí o no? Las posibilidades son muchísimas. ¿Por qué? Porque puede ser chaparrita y ancha, puede ser delgadita, alta, y obviamente entre esas dos posibilidades hay infinitas, ¿sí o no? Tenemos que encontrarla mejor. ¿Y cuál es la mejor? La que minimiza la cantidad de material. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues el volumen es área de la base por altura, viene siendo XY por Z. O sea que el volumen depende de 3 variables. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, este volumen debe de ser de 32.000. Bien. Pero, en contar las dimensiones, significa que estoy hablando del área total, ¿sí o no? El área total. Entonces, el área total es, vamos a suponer que es así, está medio feo, pero es
¿Sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces este mide Y, este mide X y este mide Y, ¿no? ¿Sí o no? Si lo doblamos. ¿Sí estamos? Está feyón, pero sí es para hacer. Entonces, eso es lo que tengo yo que minimizar. Tengo que minimizar la superficie de cartón. Si yo minimizo la superficie del cartón, estoy minimizando el material, ¿sí o no? Para hacer la caja. ¿Sí o no? Pero la superficie es ¿quién? La superficie, pero sin tapa. Decía que era sin tapa. Esta no la consideramos, ¿no? Sí decía sin tapa, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo sería? Sería esta, XY, más 2 veces esta, que es XZ, ¿sí o no? Más 2 veces esta, que es 2XY. No, 2 veces. Espérame tantito, muchachos. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Sí. Eso es lo que a ver, ¿qué es lo que tengo que optimizar entonces, ingeniero? ¿Este o este? ¿Cuál es? A ver, ingeniero, ¿qué es lo que tengo que optimizar? ¿El volumen o la superficie? ¿Por qué? ¿Qué es la superficie? Y lo acabamos de decir, ¿sí o no? Bueno, pero ¿qué pasa? Pasa que la superficie está en función de ¿qué? De 3 variables. Y yo no sé cálculo de 3 variables. Bueno, sí lo puedo usar. Sí lo puedo usar. ¿Sí? Pero lo estamos viendo con 2 variables. Entonces, ¿qué utilizamos? Esto. ¿Sí o no? Esto, que fue lo mismo que hicimos en el otro ejercicio. ¿Se acuerdan que utilizamos una relación, ¿no? ¿Sí o no? Que fue la de la función. ¿Sí o no? Esa ecuación me permite utilizar la función que voy a optimizar en términos de 2 variables. Bien, esta y que en la otra fue la función se llama restricción. ¿Sí? Yo no sé si ustedes vieron la materia de investigación de operaciones. ¿Sí? En investigación de operaciones, yo hace muchos años la di. Se la di precisamente a los de sistemas. Creo que también a los de industrial. Se ve programación lineal y se ve también programación no lineal. Y en programación no lineal se ve esto. Este es un tema de programación no lineal. ¿Sí? Pero es lo mismo. ¿Por qué digo que es lo mismo? Porque hay una función objetivo, que es la que tienes que optimizar, y hay restricciones. Entonces la función objetivo es este. Y esta es la restricción. Sí, es exactamente lo mismo. Obviamente esas materias de investigación de operaciones son importantísimas para un ingeniero. Importantísimas. Todo ingeniero las debe de ver. Yo como electrónico me acuerdo que me la enseñaron, pero se llamaba técnicas de planeación, pero fue programación lineal nada más. ¿Sí? Yo no sé si ahora los de electrónica sigan llevando esa bonita materia que, a pesar de que era muy bonita, quien me la dio no me la supo dar. La verdad, pasó sin pena ni gloria la materia. Es más, ni le agarré esa, no sabía explicar. Pero yo espero que los de electrónica la sigan viendo, porque si no lo voy a lamentar. ¿Qué significaría? Pues que les quitan las materias chingonas, ¿sí o no, ingeniero? Para meterles qué. ¿Como cuáles? Tarugadas 2, tonterías 4, ¿sí o no? Fundamentos de investigación. No, esa es importante. Esa es. No, a ver, fundamentos de investigación es importante. Bueno, por lo menos como a mí me lo enseñaron, era muy importante porque sabes cómo hacer un trabajo de investigación y eso es fundamental. O sea, por ejemplo, cómo escribir un artículo. ¿Sí? Escribir un artículo científico no es fácil. No es fácil. Es una cosa muy complicada. Bien, yo por ejemplo
ejemplo, he mandado algunos papers a algunos congresos y me lleva una semana hacer un artículo. Una semana. Y es algo que se supone que yo sé, pero darle la forma no es fácil. ¿Sí? Es importante eso, ¿eh? O sea, y yo pienso que esas materias sí se deben de enseñar, pero que sean bien dadas, porque de otra manera no vamos a poder ser científicos, no vamos a poder generar tecnología. Tenemos que tener esa facilidad y sobre todo saber investigar. Entonces yo digo que esa materia sí está bien, yo no la daría, sí tenemos que, sobre todo miren, saber expresar. Porque yo no sé si eso se ve en esa materia, pero el simple hecho de sabernos expresar, ¿sí? Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Yo he comprado últimamente libros en Amazon, pues de temas, ¿no? Que compré uno, por ejemplo, de redes neuronales, que les digo que estoy estudiando de nuevo todo eso. Y no saben de verdad. No saben de verdad. Incluso yo hasta sí después en los comentarios que era como un bit copy paste, estaba muy mal hecho. Parecía que hagan de cuenta que fue el artículo que mandaron a un congreso mal hecho y ya lo mandaron a imprimir y ahora pues, sí hay que sabernos expresar, eso es importante. Entonces yo diría que materias como investigación sí son fundamentales, ¿sí? Sobre todo lo de la prueba PISA. Sí, hemos escuchado hablar de esa prueba. Estamos mal en matemáticas y mal en redacción. Lo fundamental. Sí, lo fundamental. Sí, es importante. Sí, que por cierto, por ahí ya ven que se ponen a decir, no hay que ir a esas pruebas porque son elitistas y son clasistas. Ya ven, miren, hay que de veras nada más analizarlas. No me friegues, 1000 veces. Oye, no me digas que salir bien en esas pruebas es clasismo. O es clasismo. ¿Y qué otra palabra tonta se inventaron? Clasista, racista. Hasta le meten ahí el racismo. O sea, sí se han fijado que utilizan esas palabras y no tienen nada que ver, pero como son ridículos y quieren, ay, con esas palabrillas me voy a hacer sentir mal. No, o sea, nada más vean cómo está el asunto. Porque sí dijeron que esa prueba era clasista y era ¿qué? ¿Cómo? Xenofóbica. Pues no dudo que hayan utilizado, pero por lo menos yo sí, está como por ejemplo el actor ¿no? Que dice, voten, salgan a votar. O sea, digo, ese es un consejo chingón. Salgan a votar. Pero piensen bien. ¿Sí o no? ¿Sí se vieron lo del actor En la vez que sabía decir, piensen esto y lo otro. Miren, el cuate nada más dijo que había que votar y le echó sus verdades, porque lo que dijo fue verdad, a todos. ¿Sí? A todos. Y salieron ahí cierto personaje que es un holgazán, un bueno para nada, un vividor, diciendo que era clasista, que era racista. Fíjense nada más por haber invitado a votar, se atrevió a decir que el pueblo de Grecia era marxista y que era clasista. O sea, nada más porque invitó a votar y el mensaje que dio de vez era tan imparcial porque te invitaba a la reflexión y a todos le tiró, a todos, al PRI y al PAN sí lo dijo. Pero bueno, puedes entender qué clase de gente es el que se puso ahí a... En fin, bueno, entonces esa se llama restricción. ¿Qué vamos a hacer? De aquí vamos a despejarla. ¿A quién despejamos? Pues yo recomiendo que sea la dependiente, a la Z, porque en realidad la dependiente según lo menciono, pero la Z. Entonces, ¿cómo queda la Z? ¿Verdad? Y luego lo sustituimos aquí, ¿sí o no? Más 2y. ¿Y entonces qué pasa? ¿Sí o no? ¿Y qué me va a
Sí que decía, muy bien, explíquenos usted, por un premio de 64 millones de pesos, ¿quién fue y acá? Y había gente que se lo soltaba. Que por cierto el papá es papá de Pedro Ferriz del Corro. No es X. ¿Mande? No es X. Es X. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Entonces, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Derivada con X. ¿Quién es la derivada con X? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Oigo? ¿Sí? Bien. Derivada con Y. ¿Quién es la derivada con Y? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Quién es? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues encontrar los que le hacen cero. ¿Sí se acuerdan? Mira. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan, verdad? Que hay que encontrar los que le hacen cero. ¿Sí o no? Hay quienes dicen, no, también los que le hacen indeterminada. Se puede valer, pero los que le hacen indeterminada son cero. Y efectivamente no va a haber material, ¿verdad? Si es cero no va a haber material, pues es el mínimo. Pero ese no es relevante, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos qué cosa. Dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí o no? No oigo. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, pues vamos a despejar, por ejemplo, a X de aquí. Si yo despejo X de aquí, ¿qué me queda? 64.000 entre Y. Perdón. Perdón. ¿Sí estamos? ¿Algo? Bien, entonces, la sustituimos aquí, ¿verdad? ¿Algo? Va a quedar que 64.000 al cuadrado, vamos a dejarlo así, sobre Y cuarta por Y. Y cuarta por Y, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? O sea, Y cuarta en el denominador, ¿están de acuerdo? Por Y, ¿qué me va a quedar? ¿Aquí Y cúbica? ¿No oigo? Sí. Muy bien. Y entonces, luego, ¿qué hacemos? ¿Qué hallamos allí? A ver, hallamos esto. 64.000 pasa para allá. ¿Sí o no? ¿Verdad? Luego volteamos. Volteamos. ¿Sí o no? ¿Sí? Y luego, ¿a qué me refiero que volteamos? O sea, quedaría como así. ¿Sí están de acuerdo? Sí, sí, porque somos 17. Porque volteamos. Y luego, al voltear este parte va a quedar multiplicando. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Y entonces qué pasa? Raíz cúbica de 64.000. Luego, ¿sí o no? ¿Sí? ¿No queda allá abajo el 64.000 al cuadrado? No, porque este lo pasas para allá. Ajá, y Lo volteas. Si lo volteas te va a quedar así. ¿Sí o no? 1 sobre 64.000. Porque pasa para allá como 64.000, pero volteas, queda como recíproco. ¿Sí o no? Y acá que te quedó Y cúbica sobre 64.000 al cuadrado. Y ese 64.000 al cuadrado pasa a multiplicar. ¿Sí es así o no? Oigo. Ahora, sean clasistas, sáquense siempre. Se lo merecen, ¿o no? Bueno, yo no quiero decir yo porque no ve. ¿Verdad? Aquí, ¿quién ha sacado 100? ¿Quién ha sacado 100? Ya ha habido gente que ha sacado 100. ¿Quién ha sacado 100? Levanta la mano y que digo, ¿te consideras clasista? ¿Te consideras clasista? ¿Sí o no? O sea, si uno de tus compañeros te dice, oye amigo, ¿me puedes explicar acá esto? ¿Se los explicarías o no? A ver, ¿cuándo da entonces?
a ver, acuérdate que, a ver, va de nuevo. X cuadrado, mira, este lo sustituyes aquí. Entonces te va a quedar esto al cuadrado entre y cuarto. Pero y cuarto lo multiplicas por esa y te va a quedar al cubo. No, pero decía al final, y era igual a la raíz de eso. Por eso, a ver, ingenieros, es que, a ver, no manchen, por favor. Es que tengan un poquito más a ver, hago eso, ¿no? ¿Sí o no? Luego lo volteo. A ver, si lo volteo queda así, ¿no? ¿Sí o no? ¿No queda así? Y luego ¿qué hago? Lo paso para allá. ¿No me queda así? ¿Sí o no? Ahí está, ¿no es eso? ¿Sabe? ¿Cuánto da? ¿Cuánto? 40 cerrados. Así cerrados bonitos. ¿Y entonces cuánto vale X? 64.000 entre 40 al cuadrado. En esta. También 40. Entonces va a ser rectangular, ¿sí o no? ¿Sí da 40? ¿Oigo? Sí. También da 40, entonces va a ser un prima rectangular, ¿sí o no? Bueno, pero no hemos acabado. Hemos encontrado nada más el valor crítico, ¿sí o no? Es el valor crítico. Hay que saber si efectivamente es un mínimo, ¿sí o no? ¿Y cómo sabemos si es un mínimo? Tenemos que evaluar qué cosa. El hessiano, ¿sí o no? El hessiano, que es la segunda derivada con X. Bueno, pero ya, a ver, bueno, sí vamos a ver hasta dónde empezamos a llegar. Segunda derivada con X. Miren, aquí para que sea rápido el asunto, a ver, aquí para que sea rápido el asunto, miren, yo les recomiendo, porque si son tardados estos ejercicios, pueden ser muy tardados. Yo les recomiendo que lo pongamos así. ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Luego, y que lo pongamos así. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? ¿Para qué? Para que al derivar con X, me dé 0 y ese ya nada más lo derivo con X, ¿sí o no? Más rápido. ¿Sí o no? Sí. Y la derivada de esto con X, ¿quién va a ser? Acuérdense que utilizo la derivada M. Entonces va a ser 64 por 2, 128.000. No, sí, menos 128.000. ¿Sí o no? Por X a la menos 3. ¿Sí o no? 64 por 2. 128. 128.000, ¿no? Luego, acuérdense que lo pongo como quién, como X a la menos 2, ingeniero, ¿sí o no? Luego, de hecho va a ser positivo. Bien, ahí está. Segunda derivada con Y. Es igual. 128.000 y a la menos 3, ¿no? ¿Sí o no? Pero tengo que sacar esta. ¿Sí o no? ¿Y esta cuánto va a ser? Va a ser 1. ¿Sí o no? Va a ser 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a dar? El hessiano. El hessiano es esto por esto menos esto. A ver, ya sabemos que es 40. ¿Cuánto es 40? 128.000 entre 40 al cubo. ¿Cuánto es 128.000 entre 40 al cubo? ¿Sí están de acuerdo, verdad? 2. 2. Este va a valer igual. Menos 1. ¿Qué pasa? Es positivo. ¿Sí o no? Es positivo. ¿Qué sigue? Sacamos el que me dice el máximo mínimo es este. Y me dio 2. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo qué? Como esta segunda derivada, ¿en dónde? En 40 es mayor de 0, es un qué? Un mínimo. Se está minimizando. ¿Sí o no? Pero las dimensiones son 40, obviamente centímetros cúbicos, pero creo que era todo en centímetros cúbicos, pero aquí son centímetros, ¿sí? Me hace falta la Z. ¿Cómo saco la Z?
hasta por el, ¿sería cuánto? ¿Sería entre 2000 entre 40 por 40? 220. ¿Cuánto sería? 32.000 entre 40 al cuadrado. 20. 20. 20. O sea que es una caja cuya base es... A ver, vamos a ver. ¿Qué número era, ingenieros? 51. Este no va a estar aquí, este va a estar acá. Bien, esta 40 y 20. Es el amor, lo que importa, lo que da la quiero. ¿Verdad? Ahí está. Bien. Bueno, pues ya lo que sigue, miren, a ver, lo que hace falta en esta unidad son los multiplicadores de Lagrange. No los vamos a ver. ¿Por qué no los vamos a ver? Porque los multiplicadores de Lagrange, o Lagrange, como sea, se utiliza también para minimizar funciones. ¿Sí? Es un método también muy bueno. Es un método muy bueno. Pero básicamente es eso. Ahora, aquí por ejemplo, si se fijan, hemos optimizado funciones con una restricción, con una. Los multiplicadores de Lagrange nos permiten optimizar cosas, funciones, con varias restricciones. ¿Sí? De hecho, si ustedes se acuerdan, la forma o la estructura de un problema de investigación de operaciones, de programación, es optimizar, que es minimizar o maximizar la función sujeto a. Ese sujeto a son las restricciones. Entonces, es lo mismo. Ahora, aquí precisamente se utiliza el gradiente, pero les digo, ya no nos va a dar tiempo. Ya lo que haríamos sería, pues hasta aquí va a venir lo del examen del viernes. Mañana va a haber clase, el jueves también. Vamos a ver lo que avancemos de integración